Hola, buenas noches. El tema que vamos a presentar es la extracción de ácidos nucleicos y este equipo está conformado por quienes Nancy Livier López Alfaro, José de Jesús Montaño Gutiérrez y su servidor César Manuel Ibarra de la Torre. Todos pertenecientes a la licenciatura de Médico Cirujano Partero en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud por parte de la Universidad de Guadalajara. Y pues comenzamos. Tenemos que la extracción de ácidos nucleicos va a ser crítica para futuras reacciones, ya que este proceso nos determinará la pureza y la calidad exitosa del ácido nucleico. En este caso se menciona del DNA, que sea libre de contaminantes, ya que en algún futuro, si se muestra contaminada, podrá inhibir o afectar a una correcta PCR o alguna aplicación de marcadores moleculares o cualquier otro proceso que se lleve a cabo después de la extracción del DNA. Y tenemos que, como cualquier otro procedimiento científico, va a tener fases, las cuales es la fase preanalítica, la analítica y la postanalítica. En la preanalítica, más que nada se refiere desde la extracción como tal del tejido y su pretratamiento o su preparación preliminar antes de lo que es la limpieza, la purificación y todos los procesos que más adelante veremos, así como su propio transporte hacia el laboratorio. Y lo que es respecto a la fase analítica es todo el tratamiento que se le da a la muestra para la posible separación del ácido nucleico, en pocas palabras. Y la postanalítica es más que nada la interpretación y el análisis de los resultados obtenidos, como si fuera la conclusión de esta extracción. Y pues bueno, aquí tenemos un esquema que generaliza todo lo que se va a cabo durante la extracción del ácido nucleico y así como que sus futuros usos, como puede ser una PCR, etc. Y bueno, viene la gran pregunta. ¿Cuándo utilizar ácido nucleico, ácido desoxirribonucleico, perdón, o ácido ribonucleico? Y pues bueno, esto va a depender de la meta que se quiera lograr con el tejido. Por ejemplo, el ADN genómico suele extraerse para su uso en procesos como una PCR cualitativa o una Southern Blot, que esta última permite detectar la presencia de una secuencia de ADN concreta. Por lo que podemos decir que se utiliza para diagnósticos, determinación de variantes alélicas o clonación de vectores. En cambio, el RNA se utiliza para una futura reacción de retrotranscripción, que como sabemos es una conversión de ARN hacia ADN, y posteriormente alguna PCR que determine los niveles de expresión génica en condiciones normales y momentos determinados. Por lo que concluyendo, el DNA se suele utilizar para lo que es diagnóstico, determinaciones aléricas o clonación de vectores, y el RNA para determinar niveles de expresión génica en algún momento determinado. Y aquí tenemos otros tipos de objetivos, perdón, de puntos, perdón, para sobre cuáles se va a requerir el tipo de muestra. Que tenemos cuatro puntos, perdón, principales. Que pusimos que la muestra celular se va a obtener a partir de órganos, tejidos o fluidos biológicos en función del tipo de célula, ya sea una célula germinal o somática, en función de lo que es el objetivo perseguido, como lo mencioné previamente, de cuál es el proceso que posteriormente se quiere realizar, como una PCR, un marcador molecular, etc. Sobre el tipo de genoma, ya sea nuclear o mitocondrial, y sobre el tipo de estudio que debe realizarse, como secuencia del genoma, genes, productos génicos, etc. Y bueno, aquí tenemos una tabla que resume un poquito sobre diferentes tejidos del cuerpo, así como sus cantidades de DNA y con sus diferentes fines. Para ejemplificar un poquito y dar una introducción, en los tejidos sólidos habitualmente se obtienen mediante biopsia, que es una invasión quirúrgica para obtener, digamos, un segmento de algún órgano o tejido con fines diagnósticos, ¿no? Para ejemplificar uno de los anteriormente mencionados. Y pues aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, las células del embrión implantado se utilizan para saber si el embrión es portador de un trastorno genético, ya sea distrofia muscular de Duchenne, entre síndrome de Marfan, entre otras. Y el método de extracción pues es extraer 1 a 2 blastómeros de la mórula. En esta que respecta a lo que es el semen,
más que nada se va a hablar de esto para que se quede con una perspectiva más abierta sobre lo que es esta extracción de ácidos nucleicos, para que el oyente, en este caso ustedes, no se queden con la idea de que únicamente se utiliza para fines médicos, para fines biológicos, para fines investigativos, sino que también se le puede utilizar a otros métodos que en el día de hoy se favorece mucho lo que son estos procesos. Por ejemplo, aquí el semen, como vemos, se utilizan para investigaciones criminales por agresión sexual, lo que determinará un factor muy importante para identificar al agresor y que se pueda llevar un correcto cumplimiento de la justicia. Y aquí tenemos un poquito otro tipo de muestras que se utilizan en lo que es la extracción de ácidos nucleicos. Y bueno, vamos con lo que es la disección de la muestra tisular. Tenemos que pues, los tejidos se van a encontrar rodeados de matriz extracelular y necesitan de ser disociadas para su posterior separación. Y pues se muestran estas siguientes tres estrategias. Que la fragmentación mecánica generalmente es el corte, troceo o trituración de la muestra original mediante un amortiguador de pH, que aquí se observan varios. Y esto se utiliza para obtener células individuales o fragmentos tisulares. En lo que respecta a la disgregación química, tenemos de que va a ser la rotura de la matriz extracelular y de las uniones intercelulares, las cuales se realizan por medio de homogeneización isotónica o por sonicación, que esto más adelante se hablará sobre su procedimiento. Y por último, la digestión enzimática, pues van a ser proteínas de matriz extracelular que van a ser digeridas por estas enzimas, como proteasas, colagenasas, proteínas K, pepsina, entre otras. Y ahora sí, pasando a lo que es el procedimiento como tal de la extracción del ácido nucleico, vamos a hablar, sobre lo que es el método de cloroformofenol. Y antes de empezar, algo a destacar y a recalcar es de que la extracción de los ácidos nucleicos no es un proceso paradigmático. Es decir, no es algo de que únicamente se pueda llevar a cabo de una manera y que todo lo demás esté mal, sino que existen muchísimos tipos variantes que cada investigador adaptará para su respectiva elaboración. Por lo que en esta ocasión únicamente les traeremos lo que nos dicen los libros, las bibliografías, pero recalcar que cada investigador puede tener su propio método de extracción. Una vez aclarado esto, pues podemos comenzar. En la extracción del DNA mediante fases invisibles o de cloroformofenol, tenemos de que se va a fundamentar en lo que es la lisis total de las células y sus estructuras subcelulares mediante el empleo de detergentes, con la posterior eliminación de las proteínas mediante su extracción y de la de los componentes lipídicos con solventes orgánicos. Y el tratamiento tradicional de esta extracción consiste en cloroformo, por su papel doble que disuelve lípidos y desnaturaliza proteínas. En cambio el fenol se utiliza para la desnaturalización de las proteínas. El pH alcalino, más adelante vamos a hablar sobre eso. Bueno, muy bien. Ahora ya pasando a la siguiente fase, sigue lo que es la separación celular, que bueno, básicamente consiste en aislar las células de todos los demás componentes que no nos van a servir para lo que es ya la extracción del ácido nucleico. Bueno, por ejemplo, aquí les traigo esta ilustración que es de la separación de lo que vienen siendo los diferentes componentes de la sangre. Como vemos aquí, se puede usar el método de centrifugación, que lo explicaremos más adelante, que pues bueno, esto nos va a ayudar a, por ejemplo, separar sus diferentes componentes. Como vemos aquí en la imagen, en la parte más basal vamos a tener lo que es el hematocrito, que básicamente son los glóbulos rojos. En la parte de en medio, la interfase, mejor dicho, vamos a tener lo que son los glóbulos blancos, y ya en el sobrenadante vamos a tener lo que es el plasma, que ya se vería más o menos así. Bueno, la centrifugación es un método por el cual se pueden separar sólidos de líquidos de diferente densidad, esto por medio de una fuerza giratoria. Hay que tener en cuenta los siguientes aspectos durante la centrifugación. A mayor masa, mayor velocidad de sedimentación. La forma de la partícula afecta su velocidad de sedimentación. Una partícula más densa se mueve más rápido que una menos densa. Y la densidad del fluido afecta la velocidad de sedimentación. Hay distintos tipos. Uno es la centrifugación diferencial. Esta permite separar un homogeneizado celular en varios componentes o fracciones. Para ello, las muestras de células rotas
se centrifugan a alta velocidad, creando un campo gravitatorio artificial que hacen que las partículas con mayor densidad se depositen en el fondo. En lo que respecta a la ultracentrifugación, tenemos que esta diferencia del tamaño o el gradiente de densidad se va a basar en lo que es en el aumento de la velocidad de sedimentación, es decir, en qué compuesto, digamos, gira a una mayor velocidad. Esto mediante campos centrífugos superiores a 100.000 por gramo para superar las fuerzas de difusión. Bueno, ahora les vamos a hablar acerca de lo que es la centrifugación por un gradiente de densidad. Bueno, el gradiente de densidad básicamente es un líquido que va a tener una densidad determinada, que bueno, esto lo que nos va a ayudar es a que las células o las diferentes partículas difundan a través de este y queden a alturas diferentes en nuestro tubo de ensayo, según la densidad que tiene cada uno acoplado a este medio que nosotros tenemos, ¿no? Bueno, el primero de estos es un método de barrera, que bueno, aquí nos va a servir para hacer una separación pues más eficaz, ¿no? Por ejemplo, los leucocitos respecto al resto de las células sanguíneas, que pues fue básicamente como el ejemplo que les puse anteriormente. Aquí el hecho de densidad va a ser intermedio entre las células que tengamos en nuestra muestra. Luego tenemos la zonal, que bueno, este es específicamente para tipos celulares que tienen un coeficiente de centrifugación que difiere poquito entre ellas. Aquí, por ejemplo, nos sirve para no nada más separar lo que son los glóbulos blancos de los rojos, sino, por ejemplo, entre los glóbulos blancos. Puede ser, por ejemplo, monocitos de linfocitos. Aquí lo que se utiliza son medios comerciales, los más conocidos son el FICOL y bueno, vamos a pasar a la siguiente, que es la isopícnica. En esta, la característica es que vamos a tener un gradiente que nos va a cubrir el intervalo de las densidades de todas las células. Esto quiere decir que al tener un gradiente que va a ser más denso que incluso la mayor de las células que tenemos aquí, no va a haber ningún tipo celular que sedimente hasta el fondo de nuestro tubo de ensayo, por justo lo que les acabo de decir. Es importante mencionar que tanto en el método de barrera como en la zonal van a sedimentar los que tengan una velocidad de sedimentación mayor. Y en la isopícnica, la que va a quedar hasta abajo va a ser la que tenga una densidad mayor. Bueno, aquí con lo que les acabamos de explicar, ustedes ya deberían de saber cuál es cada uno de estos. Como pueden ver, en la imagen de hasta la izquierda, esta es la centrifugación diferencial. Podemos ver que aquí no hay una separación de bandas entre cada célula, pero sí están separadas. En la imagen de en medio tenemos que es la centrifugación zonal, que como su nombre lo dice, vamos a tener a las células nuestras partículas de nuestro medio separadas en bandas estrechas, y como les había mencionado, el componente que sedimente a una velocidad mayor es el que vamos a tener en la parte más basal de nuestro tubo de ensayo. Y en la imagen de hasta la derecha tenemos la centrifugación isopícnica, que aquí, como ya les había mencionado, nuestro componente que sea menos denso va a estar en la parte más apical del tubo de ensayo, y por el contrario, el más denso va a estar en la parte más basal. Bueno, ahora vamos a pasar a otro método, que es la citofluorimetría de flujo. Básicamente lo que nos va a ayudar, aparte de hacer la separación celular, es a cuantificarlas y a caracterizarlas. ¿Esto cómo funciona? Bueno, nosotros tenemos aquí nuestra muestra en una suspensión celular. ¿Qué va a pasar aquí junto con una disolución salina isotónica? El hecho de que sea isotónica es básicamente para que no genere ningún efecto sobre nuestra célula, es decir, que no salga ni entre agua de esto. Aquí, como pueden ver, va a haber un haz de luz que va a estar incidiendo a este chorro muy fino por donde van a ir pasando las células en sucesión, es decir, una tras una. Aquí, una vez que lo atraviese, va a emerger este haz de luz, y que sale por el otro lado va a tener ya básicamente como la información. ¿Y esto de dónde la saca? Pues antes de que pase por aquí toda nuestra muestra, se le han de haber aplicado fluorocromos a nuestra muestra. Esto va a poder ayudar a la caracterización de las células en un aparato que se llama analizador, que es el que tenemos acá a la derecha. Entonces la información va a difundir por este haz de luz de láser. Aquí, por el analizador, se va a determinar qué tipo de carga se le va a
a dar a cada célula. Como podemos ver, posteriormente, ya en lugar de ser un chorro fino, van a ser gotitas y cada gota va a tener como máximo una célula. Entonces, el analizador va a determinar si se le aplica ya sea de 50 a 150 voltios a cada célula y esto pues le va a otorgar una determinada carga eléctrica. Aquí abajo tenemos, por ejemplo, en el lado izquierdo, células que se le otorgó una carga negativa, en la parte central células que no obtuvieron nada de carga y en la parte de la derecha células que obtuvieron carga positiva. Entonces, como dije, además de separar las células, las va a cuantificar y las va a tener ya analizadas por sus características. Ahora vamos a hablar acerca de la separación directa. Bueno, esta nos va a ayudar a separar las células por su gran tendencia a que tengan a adherirse fuertemente a la superficie de un molde o recipiente donde estén, puede ser inclusive en la misma placa de cultivo. ¿Esto cómo se hace? Pues bueno, esto es gracias a los anticuerpos monoclonales. Y bueno, la llegada de estos ha sido muy importante, ya que ha permitido que se separe pues casi que cada tipo diferente celular. ¿Y por qué? Pues bueno, cada tipo de célula va a tener un antígeno que va a ser específico para adherirse a cada anticuerpo monoclonal. Entonces, este anticuerpo se le va a adicionar a la pared interna de nuestro recipiente donde están las células y de esta manera se van a adosar las células pues al anticuerpo. Bueno, el siguiente método es por afinidad con moléculas magnéticas, que pues bueno, básicamente son microesferas, que pues estas están disponibles comercialmente. Y esto se divide en dos. Tenemos la selección positiva y la selección negativa. La positiva pues básicamente consiste en que nuestras células o partículas de interés son las que se van a quedar adheridas a las microesferas y la negativa pues va a ser todo lo contrario. Todo lo que no nos interesa es lo que se va a unir a la microesfera y lo demás va a quedar libre. Aquí tenemos en la imagen de la derecha superior un claro ejemplo de la selección positiva. Por ejemplo, aquí nos interesa nada más conservar el ADN. Aquí quiero aclarar que esto puede ser tanto para separar células entre células y para separar ya lo que son compuestos intracelulares, como en este caso pues el ADN. Y en la selección negativa es la imagen que tengo acá abajo, que como ven tenemos aquí en nuestro tubo el ADN junto con otros componentes, se incorporan las microesferas, a esto se adhiere todo menos el ADN, dejando así únicamente el ADN libre para su extracción. Ahora pues vamos a pasar a la lisis celular, que básicamente esto consiste en la disolución de la célula por medio de la ruptura de su membrana celular y nuclear. Aquí es muy importante aclarar que tienen que ser ambas células pues para que pueda quedar el material libre para poder hacer la extracción del ácido nucleico. Y también cabe mencionar que se tiene que buscar como un punto intermedio entre un proceso que sea lo suficientemente agresivo como para que haga la rotura de la membrana, pero sin causar ningún daño en el ácido nucleico. Ahora tenemos la homogeneización, que bueno, realmente este método va antes de la lisis, pero es importante aclarar que muchas veces cuando se realiza va a incitar también a que se lise la célula, entonces sería como un procedimiento, dos procedimientos conjuntos en uno. Pero bueno, básicamente como su nombre lo dice, la homogeneización lo que va a ocasionar es que tengamos una mezcla homogénea del tejido de nuestra muestra. Y aquí en este caso hay diferentes métodos. Bueno, un ejemplo del método de la homogeneización es la licuefacción, que básicamente es usar una licuadora, y esto lo que va a hacer es que por medio de sus astas va a conseguir una mezcla homogénea del tejido y al mismo tiempo va a propiciar a la ruptura de la membrana celular, haciendo así también la lisis. Y otro un poco más casero es el emplear un mortero y una mano de mortero para básicamente hacer lo que es nuestra homogeneización por medio pues de la molición de lo que viene siendo nuestro tejido celular. Ahora vamos a pasar a los diferentes procedimientos que hay de lisis celular. Tenemos tanto fuerzas físicas como de solubilización, medios osmóticos y debilitación de las membranas gracias a diferentes enzimas. Si empezamos por los físicos, los primeros dos puntos son los que les acabo de explicar y vamos a proceder a la desonicación y posteriormente explicar cada uno de los restantes. Bueno, la sonicación u ultrasonicación es básicamente convertir una señal eléctrica a una física, y esta física van a ser ondas que van a generar vibraciones.
Estas vibraciones lo que van a hacer es que van a hacer que todas nuestras moléculas se muevan y de esta manera conseguir su lisis. Estas ondas de ultrasonido van a ser de una frecuencia baja pero una intensidad muy alta, y esto se logra gracias a este aparato que tenemos aquí que se llama generador eléctrico ultrasónico. Ahora vamos a pasar al método de lisis, que es por solubilización, en este caso de detergentes, que pues básicamente se dividen en dos a grandes rasgos, que son iónicos y no iónicos. La diferencia pues es nada más que los iónicos sí se van a poder disociar en iones al momento de tenerlos en agua. Tenemos el primero y el más común de todos, que es el SDS, que disocia complejos de proteínas y altera la membrana celular. Pues bueno, como ya saben, nuestra membrana celular está compuesta por fosfolípidos, pero aún así el componente más importante son las proteínas, ya que va de 55 a 60% de todo lo que es la membrana celular. También tenemos la guanidina HCl, que va a desnaturalizar rápidamente y de una manera efectiva las proteínas. Y de los no iónicos tenemos el tritón X100, que va a desnaturalizar la membrana pero no las proteínas. Tenemos TIM20, que aísla proteínas de la membrana celular, y NP40, que rompe tanto la membrana celular como la nuclear. Como ven, cada uno tiene características diferentes y uno complementa mejor al otro. Es por eso que muchas veces se usa una combinación de 3 de estos. Los que más se usan en esta combinación son el SDS junto con el NP40, y a estos dos se les puede unir cualquiera uno de los otros que mencioné o algunos otros que podemos encontrar de forma comercial, que básicamente tienen las mismas funciones. Otra manera es utilizar el medio osmótico, que pues básicamente, aquí quiero hacer una aclaración. Los eritrocitos realmente no nos sirven para hacer lo que es la extracción del ácido nucleico por obvias razones, ya que son anucleados. Y además de que por el alto contenido de hemoglobina que tienen, lo único que lograrían es contaminar nuestra muestra. Pero bueno, pongo esta imagen porque es la que mejor lo explica. Tenemos aquí dos como divisiones que son lo contrario, pero que al final van a generar el mismo efecto, que es la lisis. Una es la solución hipertónica, que básicamente es agregar una solución alta en sales. Lo que va a hacer esto es que va a atraer, o más bien sacar el agua de las células. Un ejemplo es el cloruro de sodio, que pues el sodio lo que hace es atraer el agua, haciendo así que la célula se contraiga por completo hasta que se lise. Y la otra es pues totalmente lo contrario, que es una solución hipotónica, que va a hacer que el agua difunda hacia el interior de la célula, haciendo que ésta se hinche tanto que reviente, como tenemos acá. Ahora tenemos la disrupción enzimática por lisocimas. Bueno, aquí lo que tenemos es que las lisocimas son las más, la enzima más estudiada en que se tiene hasta ahorita. Es por eso que es la que voy a mencionar. Esto es lo que hacen, es que van a hidrolizar lo que son los proteoglucanos, que son el componente principal de lo que son las paredes celulares de las bacterias. De esta manera pues van a propiciar a la lisis de la misma. Es un método muy preciso, pero no es tan usado por el alto costo que tiene. Y bueno, también es importante mencionar que cada diferente tipo celular va a tener un proceso que se le adapte mejor. Como por ejemplo el DNA le va mejor un homogeneizador manual, pues debido a sus características. Y por el contrario, por ejemplo, el RNA puede ser un homogeneizador eléctrico que gira de 200 a 1000 revoluciones por minuto. Aquí, por ejemplo, no pueden ser más, no nos podemos ir a 2000 o 3000. ¿Por qué? Pues porque el RNA es una molécula muy lábil y podríamos dañarla. Tenemos también las células con pared celular, que se le adapta mejor lo que es la sonicación, y la sangre periférica, que por ejemplo aquí podemos utilizar tubos con EDTA, que es un anticoagulante. Aquí, por ejemplo, se usa esto en lugar de la heparina, que es otro anticoagulante. ¿Por qué? Pues porque la heparina interferiría con otras enzimas que son necesarias para el proceso. Bueno, el siguiente paso que seguiría en esto es la purificación. Que pues la purificación, más que nada, es como podríamos decir, la limpieza de intracelular. Y pues esto se da gracias a la necesidad de eliminar las demás biomoléculas presentes en la muestra, conservando las características tanto del DNA como del RNA, en sí de los ácidos nucleicos. Y pues bueno, tenemos que las herramientas claves para esta purificación van a ser enzimas que van a agregar específicamente un tipo de molécula, por ejemplo, RNasas cuando se quiere DNA o viceversa, detergentes que desnaturalizan proteínas y por lo tanto no afecta, que desnaturaliza proteínas pero sin afectar al DNA. El medio alcalino, ya que esto es muy importante
porque el efecto sobre el DNA únicamente lo va a desnaturalizar, pero lo va a mantener íntegro, no lo va a romper. El alcohol va a ser, ya que gracias al alcohol, la característica del ácido nucleico respecto a este es su escasa solubilidad, lo que va a permitir su separación. Y una vez pasado el paso de purificación, tenemos a lo que es la precipitación. Y esto va a ser gracias por lo que son los alcoholes. Tenemos que la concentración de alcoholes generalmente se utiliza lo que es el etanol o el isopropanol. Es tan elevada, tanto el DNA, cuando la concentración es tan elevada, el DNA como el RNA se van a hacer insolubles y va a permitir su precipitación mediante alguna centrifugación. O sea que el DNA va a caer en la parte más basal de lo que es el tubo de ensayo. Algo también a destacar es que esta precipitación requiere la presencia de sales. ¿Y por qué? Bueno, ahorita vamos a explicar. Bueno, aquí se observa un poquito lo que es el esquema general y por lo tanto vamos a explicarlo. Tenemos de que la precipitación por alcohol, junto con las sales, va a retirar lo que es el agua de los ácidos nucleicos, por lo que va a producir una deshidratación. Y lo va a convertir en un disolvente menos polar, que va a permitir el favorecimiento de la unión de cationes de grupo fosfato, causando la neutralidad de ácidos nucleicos que les va a permitirse agruparse y precipitarse. La cantidad de etanol a utilizar va a ser 2 veces el volumen de la fase acuosa, que ahora vamos a explicar qué es esto. Y en cuanto al isopropanol, va a ser 0.7 veces el volumen de la fase acuosa. Una diferencia importante entre estos dos alcoholes es que el isopropanol va a necesitar un menor tiempo de incubación. Se puede realizar a temperatura ambiente, pero sin embargo se ha detectado que tiene mayor dificultad para disolver los ácidos nucleicos. Además, para facilitar la precipitación suelen añadirse cationes monovalentes como potasio, sodio, con el fin de generar sales insolubles en alcohol de difícil preparación, lo mismo que mencionamos como requerimiento de sales. La precipitación se favorece incubando bajas temperaturas, generalmente a menos 20 grados centígrados, y una centrifugación posterior obtendrá el botón de DNA. Un componente que generalmente se utiliza como antioxidante del fenol, ahorita vamos a mencionar un poco sobre esto, es un inhibidor parcial de ARNasas, el cual es la hidroxiquinolina, generalmente al 0.1%, que ayuda a identificar la fase orgánica por el color amarillo que se le confiere. Y bueno, aquí tenemos un poquito lo que es esta fase explicada. Tenemos lo que es la fase previa a lo que es la utilización de alcoholes. Y pues tenemos que la fase acuosa va a ser la parte superior, en donde se va a encontrar generalmente las superficies menos densas, lo que es el DNA y el RNA. Una fase intermedia compuesta por proteínas y una fase orgánica o inferior compuesta por los lípidos de la membrana, una fase densa. Y una vez que se han aplicado los alcoholes, tenemos que puede haber dos métodos de separación. Uno por extracción de varilla, entonces es una varilla, digamos, girando sobre lo que es el tubo de la muestra, donde el DNA se le va a pegar por su baja solubilidad en alcoholes. En cambio, el otro método que es la centrifugación va a ser, como su nombre lo dice, centrifugar la muestra, que va a permitir que el DNA se quede en la parte más basal. Hasta ahorita hemos hablado sobre métodos que utilizan solubles y disolventes orgánicos para la separación de estos compuestos. Y otro método generalmente utilizado es el salting out, el cual se refiere a lo que es la precipitación por sales, generalmente usando sodio de clorio. Y aquí en el esquema se puede observar lo que es este proceso. Desde se muestra esos nucleicos con la disolución salina, la añadición de agua para hacer bajar la fuerza iónica de las sales y hacer que el DNA se vaya más insoluble, y la agregación del alcohol para que el DNA no se termine solubilizando. Bueno, la siguiente fase compone el lavado del DNA, que generalmente se utiliza el etanol al 70% y el agua al 70%. Todo esto para favorecer la limpieza del compuesto separado, evitando así que queden muestras de lo que se le conoce como debris celular o restos celulares. Y por último, lo que respecta a la disolución del DNA, aquí especificamos de DNA porque generalmente se utilizan los compuestos tris-esta y DPC 0.1% al 0.1%, para separar correctamente lo que es el DNA del RNA. Algo importante es que el DPC1 permite la disgregación de lo que es el DNA, ya que se le añaden proteínas RNasas para su posterior degradación y separación.
Y por último, en lo que respecta a la extracción como tal, ahora en la del RNA tenemos que va a ser muy similar. Únicamente va a variar lo que son las siguientes diferencias. Tenemos que el tiacinato de guanidinio va a servir para lo que es como fuerte caótropo, que va a permitir la desnaturalización de las proteínas, y algo importante es que se utiliza para inactivar las RNAsas. En lo que respecta al pH ácido, tenemos que va a permitir que el DNA se desplace hacia la fase orgánica o interfase, dejando únicamente al RNA en una fase acuosa, que después se va a permitir su recuperación por la precipitación que se mencionó con uso de etanol o isopropanol. Y por último, el dietilpirocarbonato también va a funcionar como un inactivador de RNAs. Algo importante es que algunos métodos utilizan 1,3-bromo-3-fluoropropano, que es menos tóxico y más eficaz para la separación del DNA del RNA. Bueno, continuando con lo que es la espectroforesis, o también conocida como espectrofotometría, tenemos que esta se va a basar, su fundamento es en que cualquier solución que contenga moléculas suspendidas permite el paso de un haz de luz a través de ella, en una proporción inversa a la cantidad de moléculas que contiene, y son los aparatos más utilizados para determinar la concentración de ácidos nucleicos. Entonces con esto vemos que la espectrofotometría se encarga de medir la concentración del ácido nucleico. Y pues bueno, tenemos que los nucleótidos de ADN o ARN van a presentar la absorción máxima a una longitud de onda de 260 nanómetros, que aquí vemos un ejemplo sobre todos los procesos que se han hablado previamente y hasta llegar al punto que se va a cuantificar como se observa aquí, que pues para cuestiones prácticas esto de aquí ya se habló previamente, así como podría ser la añadición del alcohol, el lavado del DNA con respectivo a etanol o con agua, etcétera, ¿no? Y bueno, ahorita lo que nos importa es de que cuando ya tenemos la muestra del DNA, se centrifuga y se homogeniza, tenemos que valer en lo que es el espectrofotómetro. Y en la celda que se observa del espectrofotómetro, un haz de luz va a atravesar la solución del ácido nucleicos y cuando ha pasado por la muestra, un fotodetector, que aquí no se muestra, pero va a medir la intensidad de la luz absorbida por esta celda. Y mientras más luz se absorba, mientras más luz mida el espectrofómetro que absorbió esta muestra, pues mayor será la concentración de ácidos nucleicos, por lo que podemos decir que va a ser proporcional, como se mencionó previamente, lo que es la concentración de luz con la concentración de ácidos nucleicos, la absorción de luz, perdón. Y bueno, tenemos que lo que es el nanodrop va a permitir la lectura directa del ácido nucleico, ya que existen otros espectrofotómetros que necesitan una dilución previa de la muestra para poder leerlo, pero en cambio no, el nanodrop va a permitir la lectura directa. Y usando volúmenes micrométricos aproximadamente de 1 a 2 micros, donde la muestra no se va a diluir, sino que se aplica directamente sobre el aparato, lo que se mencionó previamente. Y pues tenemos de que el nanodrop va a leer aproximadamente a 230 nanómetros lo que es el debris celular, o conocido como basura celular, y a 280 lo que son las proteínas que nos interesan, de ácidos nucleicos y o uRNA. Y tenemos que el resultado que nos dé este nanodrop si están dentro del rango de lo que es de 1.8 a 2.0, tenemos de que vamos a tener una muestra perfecta. En cambio, si varía, es de que algo se hizo mal, por lo que el rango no está dentro de estos. Bueno, otro método utilizado para lo que es la lectura y la cuantificación del ácido nucleico es la fluorometría, que esta es 1000 veces más sensible que la espectrofotometría y mucho menos susceptible a lo que es una interferencia por algún contaminante durante el proceso de lectura. Y bueno, la fluorometría se basa en la unión específica de colorantes fluorescentes al ácido nucleico, como se observa en la imagen, que absorbe luz de una determinada longitud de onda y va a emitir luz de una longitud de onda superior, pero de menor energía. La relación entre la concentración del ácido nucleico y la intensidad de emisión fluorescente es directamente proporcional. Algo parecido a lo que vimos con el nanodrop, que entre más concentración haya, más luz será, en este caso, mayor luz será emitida. Sin embargo, esta técnica requiere de estándares de concentraciones conocidas, contra el cual interpolar los valores de la muestra. Y dependiendo del tipo de ácido nucleico va a ser el tipo de colorante
para la fluorometría que vamos a utilizar. Por ejemplo, en lo que respecta al ácido nucleico de desoxirribonucleico o DNA, tenemos de que vamos a usar lo que es el host 33258, el cual es un bisbenzimida que se intercala en la doble cadena del DNA en regiones ricas de adenina y timina, que va a excitarse en el espectro ultravioleta, a lo que son 350 nanómetros, y va a emitir la emisión fluorométrica a lo que son 450 nanómetros. Esto respecto al DNA. Y en cambio, en RNA se utiliza lo que es el RiboGreen, cual es un colorante que va a absorber a lo que son a 500 nanómetros y va a emitir lo que es a 525 nanómetros generalmente. Algo a destacar sobre esta técnica de fluorometría es de que no va a proporcionar información sobre lo que es la pureza o posible degradación del ácido nucleico, únicamente nos va a mostrar la concentración, por lo que si se utiliza este método va a ser necesaria una espectroforesis posteriormente para la correcta validación de la pureza. Para poder analizar el contenido de las células, usualmente se alegran o se rompen suavemente para separar sus diferentes organelos, lo que comúnmente se conoce como fraccionamiento subcelular. Este es un procedimiento que se utiliza para separar diferentes estructuras intracelulares mediante sus propiedades biofísicas. Además, tiene como objetivo extraer algunos orgánulos específicos o investigar posibles asociaciones de otros componentes, tales como proteínas o ácidos nucleicos. Asimismo, se podrían realizar diagnósticos de ciertas enfermedades o estimar el coeficiente de sedimentación de los organelos. El procedimiento clásico general parte del sobrenadante, un líquido que queda sobre un sedimento o precipitado, que resulta de la disociación mecánica de un tejido mediante homogeneización en un medio isotónico y posterior lisis celular. Los pasos a tener en cuenta para realizar el fraccionamiento subcelular son: hacer la lisis de la membrana. Esta se puede realizar mediante métodos mecánicos, químicos o biológicos. La importancia de esto es que alisa la membrana para que pueda suceder la separación de los componentes mediante la centrifugación, que sería el segundo paso, lo que nos permite diferenciar los componentes gracias a la densidad de sus partículas. Y por último se realiza la extracción y separación, donde se consiguen las partes específicas de la célula, lo cual nos permite hacer los diagnósticos, las investigaciones y la prevención de enfermedades. Aquí podemos observar una tabla en la que se muestran diferentes métodos a los que se habló en la presentación y pues sus respectivas ventajas y desventajas, que para propiedades prácticas de la clase se pasarán. Bueno, ya para finalizar, es importante mencionar que existen unos kits de extracción de ADN comerciales, que pues bueno, cada uno los podemos encontrar en diferentes páginas que tienen como características en especial para lo que se quiera o el objetivo en especial. Por ejemplo, aquí tenemos el primero, que es el kit de extracción TIS, que es básicamente para tejidos. Luego tenemos el SP, que básicamente es para extraer ADN de suero y plasma. Tenemos también el W, por sus siglas en inglés, Whole Blood, que pues es para sangre. Y tenemos por último el FM, que por sus siglas en inglés es para la medicina forense, que pues puede ayudar para diferentes cosas. La desventaja es que pues son costosos.